economía, cómo funciona el Banco Central, cuáles son los roles que tiene nuestro Banco Central. Lo que pasó, les voy a resumir lo que pasó ayer. Mediante un comunicado, el Banco Central salió al paso de la polémica suscitada por los dichos del diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, quien aseguró que el organismo, o sea, el Banco del Estado, perdón, el Banco Central, pagó el primer, segundo y tercer retiro de los fondos provisionales prestándole la plata a las AFP. En el comunicado, el Banco Central señaló que ha adoptado un conjunto de medidas excepcionales para enfrentar episodios de volatilidad financiera desde noviembre de 2019. Para hablar de esto estamos con el académico de nuestra casa de estudios, de la USACH, ingeniero comercial y también periodista y mejor persona, don Carlos Tromben. ¿Cómo le va, Carlitos? Bienvenido. ¿Cómo está, Marcelo, Lucía? Un gusto de estar con ustedes. Muchas gracias, igualmente. Oye, Carlos, bueno, en tu rol de periodista y también de ingeniero comercial, tú tienes una facilidad de lenguaje para explicar estas cuestiones difíciles y pasarlas a fácil. ¿El Banco Central le pasó o no le pasó plata a la AFP? Y si es así, ¿es normal que pueda suceder una cuestión como esta? Sí, le adelantó dinero en realidad para evitar que las AFP tuviesen que liquidar activos financieros, fundamentalmente de renta fija, en el mercado local, con lo cual esos precios se habrían deteriorado, ocasionando pérdidas al fondo de pensiones. Entonces lo que hizo el Banco Central fue actuar un poco como la tía rica, ¿no? ¿Ya? Recibir en prenda instrumentos financieros y facilitar el cash, el efectivo, para que se pudieran efectuar ordenadamente los retiros. Y eso el comunicado de ayer especificó que los dos primeros retiros ya fueron devueltos por las AFP y que hay un saldo del tercero. Lo que fue completamente erróneo de parte del diputado Ramírez fue decir que el Banco Central es diputado, ¿no? Ramírez Sí, es diputado. ¿Guillermo Ramírez? Sí. Fue decir que el Banco Central ya no tiene dinero, ya no tiene plata, lo dijo en esos términos para el cuarto. Y eso es falso, porque en realidad lo que estamos mostrando con esto es que se trata de una bicicleta financiera de muy corto plazo. Eso es normal que el Banco Central lo haga con los bancos comerciales, ¿no? ¿Ya? Los bancos comerciales a veces tienen desfases de un día, 2 días, de cortísimo plazo, y el Banco Central recibe de ellos instrumentos financieros en garantía y les pasa efectivo para que puedan cancelar sus compromisos y después eso se recompra. El instrumento se llama repo, ¿no? Ya. Es decir, se compra el instrumento financiero, en este caso son todos bonos bancarios, y se genera inmediatamente un pacto de retrocompra, ¿sí? En el tiempo, y muy cercano en el tiempo, ¿eh? No fue una operación crediticia de largo plazo que haya afectado el patrimonio del Banco Central. Lo que pasa es que el Banco Central tiene serios problemas de comunicación. Sí. ¿Y qué me refiero con esto? Que hablan difícil, habla con un comunicado que es un extracto de un acuerdo que está siempre acompañado de las leguleyadas del caso, según nos autoriza la ley 18.840, inciso cuánto, artículo tanto, vamos a hacer tal cosa, y entonces la gente queda colgada. Y no solamente el ciudadano común y corriente, incluso profesionales con títulos universitarios, pero de otras disciplinas dicen, ¿pero qué significa esto? Ese es el problema, es un problema comunicacional gravísimo que el Banco Central nunca ha podido resolver. Yo creo que se combinan los problemas. Primero, que el diputado Guillermo Ramírez Mintió. tire una información y la tire equivocadamente. La tire para argumentar a favor de El algo ingeniero que comercial, está o sea, diciendo. tiene la preparación también universitaria que puede entender esto y puede saber lo que es un repo. Claro, pero puede ser que él haya obtenido, porque nos enteramos y el Banco Central tuvo que salir a explicar esto a propósito de lo que él dijo. Entonces, nos enteramos de esto en el marco de una discusión, él dando argumentos para justificar su posición, se tira este dato que él tiene que haber sabido y él tiene que haber sabido a medias. Y lo dice erróneamente. El otro problema que tenemos es el de la crisis de la confianza en las instituciones, entre ellas el Banco Central también, ¿no es cierto? En la discusión política económica, sobre todo, y la cantidad de personas que surgen con que, el Banco Central salvando a las AFP. O sea, no hay tiempo para decir, por ejemplo, esto se hace, no se hace, es tal cual se dijo que se iba a hacer. O sea, esas dudas no nos dan mucho la oportunidad de tenerlo. Y finalmente, claro, la manera en la que sale y explica solo el Banco Central, porque para eso era muy importante que tú nos explicaras, Carlos. Tú tienes una visión crítica, además, es bien relevante, y vamos a disectar esta primera respuesta. Primero, no es una trampa, no es un chamullo lo que hizo la AFP, no está o sea, lo que hizo el Banco Central no va contra los intereses de los chilenos para salvar a las AFP. ¿Es algo que el Banco Central positivamente hizo?
Bueno, era un escenario en que tenía que intervenir de alguna manera. Como te decía, Lucía siempre está interviniendo en el mercado bancario y en el de las aseguradoras. Las AFP nunca habían requerido liquidez porque siempre tienen un superávit cuantioso. Claro. Ingresan unos 500 millones de dólares mensuales y tienen que entregar pensiones por 150, por ahí, ¿no? En promedio de los últimos meses. Entonces nunca habían requerido este tipo de herramientas. Porque lo que finalmente está todo amparado dentro de la ley, en ese sentido no hay nada oscuro, solamente hay un déficit de transparencia e inteligibilidad de parte del Banco Central, ¿no? Ese finalmente que cuando uno ve sus contrapartes, por ejemplo, en Estados Unidos, la Reserva Federal, el señor Jerome Powell, hacen un esfuerzo un poco más robusto de comunicación. Como no Y porque además hay alguien otro lo problema. dice, no porque alguien lo revela, entonces se la va a responder, sino que podría ser información que está permanentemente entregando. Claro, porque incluso el comunicado original, esto se hizo 3 veces, ¿ah? ¿Ya? Se hizo en julio del año pasado, a fines de julio, a comienzos de diciembre del año pasado y en abril de este año. Los comunicados, yo los revisé anoche, yo no los había visto todos, no tenía todo el panorama, son relativamente enredados. Y solamente la metida de pata de Ramírez lo obligó digamos, a especificar la naturaleza de la operación. Pudo haber sido en el primer comunicado. Ojo, ciudadanos, esto no es un préstamo, no estamos sacrificando el patrimonio del Banco Central, es parte de la operatoria normal de los mercados financieros en momentos como este. Haber entregado un mensaje a la población, no solo a los operadores financieros. Claro. Es que eso, Carlos, es como que el Banco Central se debiera a los operadores financieros y hablar a gente que sabe el lenguaje que ellos manejan. Y debería ser todo lo contrario. El Banco Central debería, como dices tú, clarificar todas sus acciones a través de comunicados que sean uno para los leguleyos y otro para la comunidad común y corriente que no tiene por qué saber y se pueden hacer esos dos comunicados. Y sobre todo en estos momentos, como digo, de crisis institucional. Yo, Carlos, Crisis de confianza. en esta préstamo de plata que le hace el Banco Central, el adelanto a las AFP, acá podría haber algún perjuicio para los que imponemos en la AFP, en el sentido que no habrá, no sé, el Banco Central le va a cobrar algún tipo de interés por esto, le va a cobrar un poco más caro, como nos cobra a todos nosotros cualquier banco por un préstamo rápido. Bueno, el Banco Central estas operaciones las hace con una tasa de interés cuando se trata de la banca. ¿Ya? El comunicado es escueto, dice que las condiciones de estas operaciones pueden cambiar en el tiempo y ahí se queda, ¿no? Porque hay que considerar que la ley orgánica constitucional del Banco Central, la 18.840, en su artículo 66, ampara todas las operaciones del Banco Central con reserva. No Ya. solamente se informan de manera general. Y eso para mí, como dice Lucía, en momentos de mucha sensibilidad social, las personas están muy inquietas con sus dineros, con sus recursos previsionales, con sus ahorros, con sus depósitos a plazo, con sus fondos mutuos. Entonces, por eso requiere un esfuerzo adicional de transparencia. Ese es el déficit del Banco Central. No es un déficit legal, jurídico, que afecte o que ponga en riesgo los ahorros de las personas. Todo lo contrario, su meta, su objetivo es protegerlas. Pero en la medida en que no haga un esfuerzo adicional de comunicación, que tenemos todos los recursos hoy en día, animaciones flash, Claro. cosas muy sencillas, esquemas, para que lo entienda Corpóreos. un estudiante. Exacto, Mascotas, tangibles, muy tipo tangibles. Contralorito. Hay Por que ejemplo, mejorar las es un- capacidades, claro que sí. Pero entonces Sí, le habría sí, sí. cobrado un poco más. O sea, no hubo pérdida de plata en el patrimonio de del Banco Central en esto. No, para nada. Ahora, lo que está en juego aquí finalmente es el sistema previsional. Es un tema político, ¿ah? Sí. Un tema político porque si la misma lógica, la misma operación repo se puede aplicar al cuarto retiro, no vemos mucho por qué. Ahora, puede repercutir en las tasas de interés por un tema que ahora se está visibilizando de las presiones inflacionarias que un conjunto de factores locales e internacionales han provocado. Se quiso instalar en Chile de manera política, por mutaciones políticas, que eran los retiros los que causaban la inflación. Es uno de los factores que se suma a la escasez de oferta internacional de bienes y servicios producto de la pandemia. A nivel mundial hay un encarecimiento de la energía, de los vehículos, de los chips para los vehículos nuevos no están llegando, entonces está todo alterado. Entonces, la economía finalmente son narrativas. La economía se está demostrando
los últimos desarrollos teóricos en la materia, en la disciplina, que no es solamente algo racional, que los actores económicos operen solamente desde esa perspectiva fría del cálculo numérico. También ellos toman posiciones en base a los relatos que se están entretejiendo, ¿no es cierto? Y esos relatos también se manipulan, ¿no? Y también hay que jalarle las orejas a los economistas, a los economistas profesionales, a los teólogos de la economía, que se adoptan posturas muchas veces con conflictos de interés. Sí, pues los ingenieros comerciales somos los ingenieros de ejecución de esta cosa. Tenemos un rango más modesto. Pero los teólogos, los grandes pensadores de todo esto, se posicionan más allá del bien y el mal, escondiendo sus conflictos de interés, ¿no? Y llevando a las personas, instalando narrativas de temor frente a las decisiones que tomen los gobiernos desde un punto de vista de favorecer a las personas, ¿no es cierto? Entonces se pone antitéticamente el populismo y la tecnocracia. Sí, eso te iba a decir a propósito de la tecnocracia, porque en realidad, apelando a tu término, el de teólogos, a veces no es que sea solamente que no transparente sus conflictos de interés, es que de verdad han sido educados y adoctrinados y muchos creen efectivamente que puede venir la tragedia, la hecatombe, que nos vamos a quedar sin empleo, o sea, de verdad hay mucha gente, por supuesto hay otros que no y que resguardan sus intereses, pero también existen los que efectivamente creen tener los argumentos extraños, sí, cuando en el mundo hay un montón de experiencia que puede apoyar, quizás no en el marco del cuarto de los retiros, pero sí en el marco de otras políticas públicas, con datos que se han implementado, y eso no significa ningún fracaso económico, y que, por el contrario, en un espacio como el nuestro, la estabilidad social, la estabilidad de la comunidad en general y la paz provocada por ciertos grados de tranquilidad en la población también ayudan a mejorar la economía. Carlos, como yo me imagino que la gente tiene dudas, igual te puede hacer algunas preguntas respecto al caso, en el más 56 988 81 50 17, porque está desconfiada, y en ese contexto es que te quiero preguntar, ¿y la plata? ¿Por qué las AFP no tenían plata entonces? Que es como la típica duda que reina en torno a los retiros, que la plata no existía. ¿Por qué ahora? Quizás, ¿Por qué tuvieron que pedir la plata ¿por qué tuvieron que pedir la plata al Banco Central? ¿Acaso es verdad que la plata no la tenían? No, hay que aclarar lo siguiente. La naturaleza del dinero. El dinero se parece al agua. Tiene un estado líquido, un estado sólido y uno gaseoso. El Yo líquido, la tengo como en obviamente, el último tiempo. No, el estado líquido es obviamente el efectivo, las cuentas corrientes y las cuentas vistas, de inmediata disponibilidad. El dinero solidificado es aquel que está, digamos, está depositado, está convertido en depósitos a plazo fijo, fondos mutuos, otros instrumentos financieros, que para hacerlo líquido hay que derretirlo, entre comillas, ¿no? Y hay un dinero gaseoso, volátil, que es el de los derivados financieros y estas cosas cada vez más esotéricas que ha desarrollado el mundo financiero. Entonces, los traspasos de un estado a otro, de líquido a sólido, son delicados, ¿no? Y el Banco Central cumple la función de entregar instrumentos para que esos traspasos no derramen, no quede la escoba, ¿no? Entonces, ¿por qué cuando la gente se pregunta dónde está la plata? Está invertida en instrumentos financieros, está en estado sólido, ¿no? Pero ¿qué pasa? Voy a hacer la siguiente metáfora. Supongamos que alguno de ustedes, alguno de nosotros tres, supongamos yo, necesito mucha plata, necesito 30 millones de pesos que no tengo. ¿Y qué tengo? Tengo un auto, tengo una propiedad y un depósito a plazo que todavía está a 120 días y no lo puedo retirar. ¿Qué hago? Si yo me apuro en vender el auto y le digo a un comprador interesado, cómprame el auto ahora, se va a dar cuenta que estoy urgido y va a castigar el precio. Claro, más barato lo va a vender. ¿Sí? Me va a ofrecer mucho menos de lo que vale el auto porque yo necesito la plata now. Entonces, lo que estaba en juego no era que no existieran los recursos para liquidar activos financieros, era que si se hacía de manera muy rápida, muy acelerada, se iba a perjudicar el valor de esos activos financieros, porque el traspaso del hielo al líquido, siguiendo la misma metáfora, ¿no? Se puede haber una pérdida de liquidez en ese traspaso, ¿no? No ocurre en el agua, pero porque es un ciclo mucho más físico, ¿no? Pero esto tiene que ver con activos financieros que tienen un valor que va cambiando en el tiempo, según expectativas, según el apremio con que hay al momento de liquidarlos, ¿no? Y eso es lo que se intentó hacer, ¿no? La plata está solidificada. Impedir la baja entonces de los valores en que o sea, tiene fue invertida la positivo AFP. Incluso para la gente que se hiciera esto.
En principio sí, cuando el Banco Central nos permita acceder a la información dura, si es que algún día lo hace, si es que alguna vez un consejero del Banco Central dice, oye, informemos a la gente, saltémonos el artículo 66 de nuestra ley orgánica y constitucional, informémosle a la gente a qué tasa de interés y de qué manera sus intereses se vieron protegidos. Pero eso no lo hace el Banco Central. Oye, entonces también, perdón, para terminar, sí. y también alimenta las aprensiones con esta distancia, esta brecha, esta especie como de actitud teológica que lo digo irónicamente, pero creo con cierta responsabilidad, alimenta las aprensiones a través de un lenguaje críptico que no se hace cargo de los temores de la gente. Oiga, profesor Tromben, felicitaciones al entrevistado, súper clarito, me encantó los 3 estados del dinero. Por Alejandra. Oye, Carlos, el tema de la inflación, que es uno de los temas que salió ayer en el debate, y tú ya lo aclaraste más o menos, que el tema de la inflación, por ejemplo, uno lo puede ver reflejado en que no hay autos. Entonces, el valor de los autos son mucho más caros, sobre todo los autos usados. Han subido de precio no exponencial, pero de una manera importante en comparación con lo que había antes. La UEF subió. La UEF subió. Perdón. No, por favor, haz tu pregunta. Sí, para el próximo gobierno, es que yo tengo esa cuestión metida y quiero aprovechar que está Carlos acá. Dale. El financiamiento de las políticas públicas, ¿de dónde va a salir ese dinero, Carlos? ¿Va a tener que recurrir a deuda? ¿Aún tenemos dinero afuera que podemos utilizar? ¿Cómo vamos a reconstruir nuestras arcas como país, Carlos? No, y puedo agregar, a propósito pensé que la dirección en la que ibas era si definitivamente tú compartes o no que hay que avanzar con un cuarto retiro también. O sea, aprovechando esto, si esto perjudicaría aún más el futuro en el que nos plantea Marcelo la ecuación. Primero parto con la pregunta de Marcelo y después a la pertinencia o no del cuarto retiro. El próximo gobierno, este gobierno ha recurrido a deuda, ¿no es cierto? Ha aumentado la oferta de bonos de tesorería para financiar todos los instrumentos de apoyo, el IFE, todas las medidas que se debieron tomar en pandemia, ¿ya? Entonces, hay un crecimiento acelerado de la deuda pública en pesos y en UF en el mercado doméstico. Los principales compradores de esa deuda son los inversionistas institucionales, como las AFP y las aseguradoras, y también la banca. ¿Qué pasa? Que el próximo gobierno va a tener que tomar una decisión de financiamiento que, por una parte, modere la expansión de la deuda pública, porque también hay un límite de lo razonable en deuda pública, y por otra parte, ver qué pasa con los impuestos. Ya hay un proyecto de ley, ¿no es cierto?, para reducir exenciones tributarias que ya no se justifican, como las ganancias de capital, ¿no? Y sobre la palestra está todo el tema tributario de si los impuestos son disuasivos de la inversión privada o no. Si los impuestos, qué tipo de impuestos se pueden seguir aplicando, impuestos progresivos o regresivos, ¿no? El IVA es regresivo y siempre ha sido la base de los ingresos fiscales. Ya no hay por dónde sacarle más plata a la gente, ¿no es cierto? Bueno. Pero vamos a levantar el impuesto a los combustibles, ¿no es cierto? El impuesto a las bebidas alcohólicas, ojalá no, a los ¿no? Bebida espirituosa. Bebida espirituosa, entonces esa decisión va a ser compleja y política, no va a ser tecnocrática, tiene que ser política, claro, que es lo más recomendable para una nación que ya está así de saltona, ¿no es cierto? Claro. Nos van a subir el impuesto a las personas, ¿en qué tramo? Si suben o bajan el tramo excepto del impuesto de segunda categoría, son alternativas que el gobierno va a tener que enfrentar. Bueno, esa es una buena antecedente a la respuesta que viene ahora respecto de si las decisiones deben ser políticas o tecnocráticas. Claro, el tema del cuarto retiro, yo lo veo más político porque finalmente tiene que ver con el modelo de seguridad social que se va a implementar a futuro, porque el modelo de capitalización individual ha demostrado con creces sus limitaciones en términos de pensiones pagadas, en términos de lo que una pensión real de las personas, es que en el momento de jubilar, las personas que tienen un ahorro previsional grande y cuantioso, porque han cotizado toda su vida laboral con rentas altas o significativas, no van a alcanzar a usar todas esas lucas. Entonces se van a quedar en el limbo de la AFP, que es lo que se problematiza tanto. El futuro del sistema previsional tiene que ser mixto, tiene que ser un sistema de reparto con reservas técnicas y con un porcentaje de ahorro individual complementario. Es lo más lógico en un país que envejece. No puedes dejarle la jubilación de las personas a la que tú puedas.
¿Mm? Claro. Dependiendo de en qué parte estás ubicado tú en la escala de remuneraciones. Ese es un debate que ya lleva tiempo y las propias AFP han tratado de zanjar infructuosamente durante meses e incluso años, ¿no? Y ya están un poco como perdiendo la pelea, ¿ya? Dicho esto, el cuarto retiro podría tener consecuencias de reforzar la presión inflacionaria, ¿no? Si no se normaliza el comercio internacional, ¿no es cierto? Si no se normaliza la manufactura y comercialización y distribución de vehículos, que son los que compran los vehículos, sabemos que son personas de rentas más bien altas. Los materiales de construcción también escasean bastante, ¿no es cierto? También son encarecidos. Muchas personas aprovechan de pintar la casa, de hacer arreglos, mejoras. Esos materiales también han subido de precio, ¿no es cierto? Entonces un cuarto retiro podría sumarse. Desde una perspectiva individual no podemos pedirle a la gente que no, el cuarto retiro, o sea, no, hay un desfase entre lo macro y lo micro. El análisis macro es, oh, qué terrible, presión inflacionaria, y después el fisco va a tener que gastar más en pensiones solidarias. Es verdad, es verdad. Entre Pero por otra parte hay gente que claro, y entre otras cosas. Entonces, por otra parte hay gente que lo necesita. ¿Y de qué lado se pone uno? Yo creo que tiene que resolverlo el Congreso de manera... Se habla de ahora mucho, tú decías, o sea, yo a mí... Buena, Carlos. O sea, yo... Si a mí me conviene... Bueno, para algo lo elegimos. Mi conveniencia individual es que haya cuarto retiro. Tengo mis dudas si nos conviene a todos. Eso es súper importante. Ayer, ¿sabéis que mi hija me preguntaba eso? Porque empezó a ver el inicio del debate conmigo. Me preguntaba, ¿qué es el cuarto retiro? Le expliqué y me preguntó si yo estaba de acuerdo. Le dije, a mí, hoy, o sea, yo podría usar esa plata hoy en cosas sacarla, claro. Pero sinceramente no creo que sea lo bueno. O sea, no que